Ya. Buenas tardes, nos encontramos aquí con la fotoperiodista Elizabeth Ruiz. Mucho gusto. Gracias. La primera pregunta que teníamos para hacerle es, ¿desde cuándo hace fotografía y cómo empezó esta afición? Profesionalmente hago fotografía desde el 2007, que fue cuando entré a la carrera. Mi primer trabajo como fotógrafa fue en el Senado de la República. Trabajaba para el Partido del Trabajo, para el equipo de el hijo de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal. Ahí hacía fotos como de las sesiones, de ellos, de cuando estaban en el pleno y todo. Era algo como muy básico y estaba en comunicación social y con eso empecé. Pero pues yo creo que desde siempre, no sé, siempre vi a mi mamá tomando fotos y para mí era como parte de todo. Entonces para mí la fotografía es algo muy común, es parte de mi vida desde chiquita. Creo que yo crecí como con esta idea de que la fotografía era muy importante para todos los momentos que se pasaban siempre en familia o cualquier cosa que sucedía, ¿no? Ella siempre traía una cámara en la mano, ella ni siquiera acabó la primaria, pero, o sea, no es como que sea profesional, me refiero, pero para ella era como muy importante eso, siempre nos estaba retratando y siempre estaba imprimiendo fotos, y creo que de ella aprendí eso, eh, como a retratar siempre todos los momentos. Entonces yo llegó un momento donde le robaba la cámara y me la llevaba a la primaria y velaba mis rollos hasta que aprendía, o sea, cómo se hacía todo, y ya después yo juntaba mi dinero, iba y revelaba a Walmart y pues no sé, o sea, yo creo que desde ahí era como muy consciente. Ya. Siempre he tenido una cámara en la mano, no recuerdo no tenerla. ¿Una experiencia que le haya marcado mientras estaba en el fotoperiodismo? Bueno, podrían ser tres, son historias muy distintas todas. La primera, yo creo que la más importante que he vivido, pues es el mundial. Se dio de la nada, yo era freelance, o sea, quiere decir que no estás con nadie, pero pues sigue siendo periodista. Y el día que empezó el mundial, yo dije, pues ya, o sea, ya valió porque pues ya empezó el mundial, ya FIFA no me va a pelar y pues que me pela. Me pela un lunes a las 12 del día y yo me quedé viendo la computadora como diciendo, ¿es en serio? No estoy soñando, o sea, de verdad me están mandando un correo. Y empecé a llorar y dije, no, a ver, espérate, deja de llorar, busca un vuelo, o sea, ya te vas a Rusia. Y yo no me la creí, yo creo que ni siquiera hasta que estaba en el avión. O sea, cuando el avión iba despegando, yo dije, ay, me estoy yendo a Rusia. O sea, me estoy yendo al mundial, me estoy yendo al lugar a donde siempre soñé llegar, fotográficamente y profesionalmente. Y me dormí en el piso 4 horas, esperando el otro tren, abrazando mi mochila con mi equipo. Y pues ya cuando llegué, o sea, todo valió la pena, todo se me olvidó cuando vi el estadio y vi la inmensidad del estadio y vi la gente y vi a tantas personas diferentes de todo el mundo y escuchar la canción del mundial una y otra y otra y otra vez. Creo que hasta ahí, después de 2 semanas de proceso y de muchísimas horas de viaje, fue cuando dije, estoy en un mundial. Yo creo que eso es lo que más me ha marcado personalmente y a partir de ese momento ya fui la Eli como profesional. Creo que esa es como la que más, pero pues también, no sé, las marchas feministas me han hecho reflexionar como un chorro de cosas, porque escuchas muchas cosas, ves muchas historias, cosas que solamente de repente ves en la tele, incluso como periodista. Pues yo no estaba como tan metida en eso hasta la pandemia y te marcan muchas cosas, muchas cosas, porque encuentras cada historia que dices, quiero resolverte el problema, pero no nos compete a nosotros. Y dentro de eso, tal vez lo que más me marcó fue que un día, el 8 de marzo de este año, un día antes que pusieron el muro sobre Palacio Nacional, yo voy con mi mamá y mi mamá estaba como muy friqueada por la marcha y me dijo, cuídate mucho, de verdad, cuídate mucho y me abrazó. Mi mamá casi no me abraza y cuando yo llego al centro veo un cartel que dice, por las que abrazaron por última vez a su mamá. Y yo dije, ¿y si un día me muriera trabajando? Y ese fue el último abrazo que le di a mi mamá, cosa que sería, ¿no? Entonces te pones a reflexionar mucho. Y así, sin pensarlo, me salió como una lagrimita y dije, está cañón. O sea, hay niñas que no vuelven a ver a su mamá y mamás que no vuelven a ver a sus hijas y no saben ni siquiera dónde quedaron. Entonces yo creo que son como las cosas que más me han marcado
personalmente dentro de la profesión. Justamente estaba analizando su contenido, vi un escrito que usted hizo sobre las feministas, Sí. que se llama La magia que nunca termina. Así es. Y algo que me conmovió mucho, el hecho de que usted pudo expresar y escribir eso. Pues Y justo es esa historia. yo quería preguntarle, ¿qué sentía usted el capturar esos momentos? Es difícil por muchas situaciones. Empiezan a tocar las marchas feministas porque pues soy la única mujer fotógrafa en el periódico. Y la primerita marcha a la que yo llegué fue una que se hizo en la Glorieta de Insurgentes. Y yo ya había visto una marcha antes de eso. Yo dije, ay, qué miedo, ojalá nunca me toque. Y me tocó a los 5 días, porque yo les tenía miedo a ellas. Pero eso no es un argumento válido en el fotoperiodismo porque, o sea, a tu periódico no le importa si lo has hecho o no, si tienes miedo o no, tú tienes que ir a cubrir y tienes que hacer tu trabajo y no puedes poner pretextos. Tú puedes estar ahí y de repente alguien te dice, no, no me tomes foto. Yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, si te dicen no, es no, pero vas y entonces tomas como otra alternativa. Pero siempre abogando por tu seguridad porque ninguna foto vale tu vida, ninguna. Es difícil de como de varios aspectos, pero ya no puedes tener miedo, o sea, ese miedo es válido al principio, pero ya no después. Ahora, ¿cómo ha cambiado su perspectiva conforme a cómo las veía antes, a cómo las ve ahora? Es una muy buena pregunta. Yo creo que todas como mujeres hemos vivido situaciones donde dices, sé por qué están enojadas, ¿no? Porque han sido situaciones muy feas y justamente ahí es en donde empatizo con ellas, ¿no? Y es ahí donde yo digo, chale, como que sí entiendo un poco, que simplemente es como una forma de sacar el enojo y el, hey, hazme caso. Son luchas personales, ojo, personales internas, donde dices, sí está bien, pero no está bien. Pero como profesional no te toca juzgar eso, te toca retratarlo, porque a ti te corresponde decir la verdad con tus imágenes. El fotoperiodista, la labor del fotoperiodista tiene que ser neutral, solamente tiene que retratar la verdad. Bueno, creo que ahora con lo de la pandemia cambiaron algunas cosas, pero quisiera saber cómo cambió en su labor de fotoperiodista o cómo afectó en su trabajo en la pandemia. Hay mucho, pero para bien, porque yo antes tenía, por ejemplo, el book, pues es tu carta de presentación como fotoperiodista. Te dicen, tú lo enseñas y tú dices, bueno, yo hago esto, yo sé hacer esto, esto es lo que te ofrezco. Y antes solo tenía deporte porque no hacía nada, no hacía otra cosa. Bueno, no es que no hiciera nada, pero no hacía otra cosa que no fuera deporte. Y cuando me cambió a news, o sea, esta información general, empiezo a ver un abanico de posibilidades inmenso como esto. O sea, esta foto les gustó muchísimo en el periódico. Y pues esto yo nada más lo veía con mis compañeros, ¿no? O escuchaba el nombre de alguien y decía, ah, esta persona cubre news y entonces hace esto. Y me empezó a gustar mucho, o sea, ya justamente, como le decía Vane, cuando empecé a perder ese miedo y cuando dejé de pensar en mí cuando estoy trabajando, que creo que esa fue la clave, empecé a hacer esto. Empecé a retratar realmente lo que yo quería que la gente viera de esto, que era la verdad y con una visión distinta. Para mí, como fotógrafa, fue un salto muy importante. Entonces, pasé de hacer esto, que técnicamente es muy difícil, a hacer cosas así, o sea, cosas como estas, que para mí valen muchísimo. Por ejemplo, la imagen del Monumento a la Revolución, la que está arriba a la derecha, es una imagen que se volvió viral y yo ni siquiera estaba enterada de eso. Yo me esperé 3 horas para hacer esa foto hasta que hubiera un lleno total y ese lleno ya llegaba hasta el Paseo de la Reforma, casi a Juárez, al hemiciclo a Juárez. Eran muchísimas, era una marea morada impresionante. Yo la tomo y como yo en realidad tenía que estar en la marcha, esa fue una propuesta mía. La tomo de distintos ángulos, de distintas formas, más cerrada, más abierta, la descargo, la mando al chat del periódico y yo me olvido.
Y cuando termina la marcha y llego a mi casa, empiezo a ver que esa foto estaba por todos lados y yo ya tenía un chorro de mensajes así, esta foto es tuya, esta foto es tuya, esta foto es tuya, porque le dio la vuelta por todos lados y la tomaron incluso en otros países. Y para mí fue como, wow, o sea, nunca me había pasado esto, ¿no? Entonces, pues para mí fue súper salto. Bueno, llevamos una materia de fotografía. Ujú. Quisiera ver si pudieras darnos alguna técnica. Pues técnicas son muchas, pero como tips para fotografía, la primera es disfrutarlo. Suena muy romántico y muy común, pero es en serio. Si no disfrutas hacer fotografía, no lo hagas, porque la fotografía, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, la fotografía te escoge. Tú necesitas sentir que necesitas congelar ese instante de tu vida, del momento. O sea, lo ves y dices, ay, eso está bonito. Aunque, o sea, no importa que digan que está bonito, que está feo, lo que sea, pero algo les movió, que te mueva. Eso es como lo primerito. Y ya de ahí podemos partir a hacer mil cosas. La siguiente yo creo que sería como la práctica. Deberían de practicar siempre que puedan. Y la paciencia es una clave importantísima en esto porque necesitas ser muy constante, aunque no seas profesional, para lograr algo que te gusta. Analizar la fotografía, aunque no tengas conocimiento de ella, te puede llevar a hacer lo mismo. ¿Cómo? Ver la foto y decir, a ver, yo estoy atrás de esta cámara o de este teléfono y estoy analizando desde dónde se tomó la fotografía, más o menos a qué hora, en dónde estaban, estaba cerca, estaba lejos, con qué teléfono más o menos se pudo haber tomado, tenía una cámara extra, o sea, como estos lentecitos que tienen externos. No sé, como analizar mucho la fotografía y decir, ah, bueno, yo podría hacer eso. Investigar, eso es como básico. Ahora hay cosas muy fáciles. O sea, hay que en TikTok o en Facebook o en Instagram que salen los videos, dicen, ay, no hagas fotos como un turista perdido, hazlo como profesional. Y entonces te voltean el teléfono y que la aplicación y que todo eso. Esos son buenos tips. Y pues para empezar profesionalmente, pues poder ahorrarse una lanita y comprar una cámara. Por ejemplo, ahorita en las clases de universidad me preguntan muchísimo, oiga, maestra, ¿y cuál cámara? ¿Cuál tiene usted? Pues las que yo tengo me tomó 14 años tenerlas. O sea, no es como, o sea, obviamente alguien puede comprarlas, claro, pero creo que vamos poco a poco y empezar desde cero y desde lo básico creo que ayuda mucho también, no solo a la economía, sino como a tu formación, o sea, saber desde abajo qué te puede ofrecer una cámara profesional hasta la mejor cámara, ¿no? Nunca yo en la vida pensé tener el equipo que tengo, jamás, cuando empecé con una camarita así. Y hoy estoy feliz con lo que trabajo. Y la cámara no hace al fotógrafo, eso también es un lugar muy común, o sea, una frase muy común, pero sí ayuda, pero no lo es todo. Entonces, o sea, practicar y tener paciencia. Paciencia en todos los sentidos, paciencia fotográficamente, técnicamente, en cuanto a equipo. Y si lo quieren hacer realmente profesional, saber a qué se quieren dedicar. Eso es básico, es la clave porque dices, ay, bueno, yo quiero ser fotógrafa de, no sé, de futbolistas. ¿Cómo voy a llegar allá? Necesitas un plan para llegar a donde tú quieres llegar. Pero ¿por qué quieres hacer eso? O sea, porque te gusta el fútbol y porque le quieres ir a pedir una foto a un futbolista, entonces no lo hagas. Si lo quieres hacer porque te gusta el deporte y te gustan esas fotografías y te gusta la acción y te imaginas tus fotos y demás, bueno, vas por el camino correcto. Pero si lo quieres hacer solamente porque quieres entrar gratis a los estadios y quieres tomarte fotos con futbolistas, olvídalo porque así no funciona. Necesitas saber cómo llegas a sentarte a una esquina a tomar esas fotografías y pues el único hilo para llegar ahí es ser fotoperiodista y trabajar en un medio o en una agencia o ser fotógrafo del club, por ejemplo, o del estadio. Ahora bien, si quieren ganar mucho dinero, pues ahí tampoco es, porque pues nosotros no ganamos tanto.
O sea, depende también mucho de dónde trabajes y a qué te dediques. Y si quieren ganar mucho dinero con la fotografía, hagan sociales, hagan bodas, hagan bautizos, hagan fiestas, hagan lo que sea. Ahí sí se gana muy bien. Yo con eso compré equipo, mucho. Entonces, pues, no sé, esos serían como los consejos. Ya fue nuestra última pregunta. Ok. Le agradecemos mucho que nos haya dado el tiempo para entrevistarla y que nos respondiera unas cuantas preguntas. Ay, no, gracias a ustedes. Espero que les haya servido, que les haya gustado y gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Un placer estar con usted. Muchas gracias, maestra. Gracias, cuídense mucho.